creo. Si en el 13 ya lo corregí. No lo corregí. ¿Lo corregí? Ah, no, en el 14. Sí, pero eso es lo que ahora es el 14. Es el 14, sí. Decía disco y esfera, creo. Se trata de un disco. Entonces ya hice esa pequeña corrección. Bueno, Mario, ¿de cuáles problemas tienes preguntas? Son dos, el 7 y el 8. 7 y 8. Ajá. Bueno, seguí. No. Bueno, ya cambiaron los números. A ver, creo que es el que sigue el de abajo. Ese. Sí. Porque bueno, nos pedía calcular la velocidad, bueno, la máxima velocidad para que no se desprendiera el cilindro. Sí. Y bueno, seguí la sugerencia, o sea, como que analicé todo en el punto cuando ya casi iba a caer, y pues tomé como sistema de referencia el punto de contacto, ¿no? Con el piso, que es cuando pues ahí no hay movimiento. ¿En qué punto de contacto, Mario? Cuando, bueno, como está rodando el cilindro, Sí. en el punto donde toca el cilindro con el piso, pues ahí habíamos dicho que no había como movimiento, ¿no? Entonces, si nosotros nos... Espérame un momento, es que me estoy viendo. ¿A qué número te refieres entonces? ¿Es el 7? No, sí es el 8. Es que en los problemas anteriores venía como el 7, pero sí, es ese. Pero entonces, ¿por qué dices que está en reposo? No entiendo. No, o sea, si ponemos el sistema de referencia en el punto donde toca el cilindro con el piso, desde ese punto, es como una rotación pura, ¿no? Yo me acuerdo que me había comentado eso. Entonces, ahí tomé mi sistema de referencia. Y ya cuando va a llegar como a la parte inclinada, es como donde empezamos a trabajarlo, ¿no? Y entonces, pues, lo que estaba haciendo era, bueno, ahí el que aplica la torca cuando ya va a caer, pues es el peso. Y entonces ya, bueno, sacaba esa torca, sí, y utilizaba la relación del momento angular, que me dice que la torca es el cambio del momento, ¿no? Respecto del tiempo. sí. Y ahí bueno, tengo una duda, profesor, porque el momento angular del cilindro, según yo, se tenía que utilizar la ecuación 16 ¿Qué de dice las notas. Sí. La ecuación 16 es cuando consideramos la posición de una partícula que tiene la masa, bueno, que tiene masa igual a la masa total del sistema, por la velocidad del centro de masa, más bueno, más el momento angular relativo al centro de masa. Creo que me lo estás diciendo mal, pero eso que me estás enunciando es el momento angular. Ajá, sí. Del centro de masa más el momento angular respecto al centro de masa. Ajá, exacto. Esa ecuación del momento angular. Y bueno, respecto del punto de contacto con el piso, pues el centro de masa lleva una velocidad 0 y solo me queda el momento angular respecto al centro de masa, ¿no? Pero ¿por qué dices que el centro de masa lleva un momento angular 0? No, la velocidad respecto del punto de contacto, según yo es 0. No, ¿por qué? El centro de masa se está moviendo. Sí, pero desde el sistema de referencia, como se está moviendo con el cilindro, según yo, si uno se posiciona ahí, no vería cómo se mueve el cilindro, ¿no?
No, no, el centro de masa sí lo ves que se mueve. Lo que está fijo es el punto de contacto. Lo estás planteando en la esquina de donde cambia la inclinación de la superficie. Ajá. Sí, pero el punto de referencia es el punto, pero el que está en la superficie, no el del cilindro. Ese está fijo. No es que el punto que consideras es el punto del cilindro que está en contacto con la superficie, pues sí, ese se está moviendo, y respecto a ese, pues los puntos del cilindro son constantes. Pero tu punto de referencia es el punto de contacto, pero de la superficie, no del cilindro. Ajá, sí, pero el sistema, bueno, ese sistema de referencia que estamos tomando no se mueve, o sea, no se mueve como a la par con el cilindro. Pero ¿cuál punto? Nada más dime de cuál punto. El de contacto, el de contacto. Sí, pero ¿el de contacto de quién? ¿Del cilindro o de la superficie? El de la superficie, el de la superficie. Sí, el de la superficie está fijo, ¿sí? Ajá. Y el punto del cilindro cuando pasa por ahí está fijo también. Pero el centro de masa del cilindro sí se mueve respecto al punto de la superficie, que es la referencia. Ok. Creo que les puse un dibujo, ¿no, Mario? Les puse un dibujo. Deja ponerlo por ahí. Sí, porque entonces creo que por eso no me sale el ejercicio. Sí, espérame tantito. ¿Dónde está? Es este cilindro. Cilindro. Pero es que está en otro lado. Medio les mostré la solución, ¿no? Déjame buscar. Estás acá. Y el cilindro. Creo que es este. Pero no lo ven, porque a veces sí aparece y a veces no. Espérame, déjense los muestro. Es este, ¿no? El dibujo ahí se está viendo, ¿no? Sí. Entonces ahí está el punto que debe de tomar como de referencia es el punto A que está marcado aquí. Ajá. Y ese punto es de la superficie, que coincide con el punto de contacto del cilindro, ¿sí? De acuerdo. Pero desde el punto de vista del punto de la superficie, el centro de masa se mueve, Mario. Ok. Está describiendo un círculo, ¿no? Sí, exacto. Sí, la referencia es el punto de contacto, pero no del cilindro. Bueno, coincide en ese instante, pero recuerda que el punto de contacto del cilindro, que forma parte del cilindro, ese se está moviendo, está en reposo cada vez que pasa por la superficie, pero no es el mismo siempre, ¿no? Va cambiando. Y lo que se toma como referencia es el punto que forma parte de la superficie. Ajá, sí. Bueno, es que, bueno, a mí el momento angular lo estaba tomando como literal, el momento de inercia
Ajá. respecto al centro de masa Sí. por omega. Sí. Entonces, pues ya cuando... A ver, un momento. Pero pero recuerda, así como lo acabas de decir, que es el momento de inercia respecto al centro de masa por omega, entonces Ajá. nada más estás tomando la rotación alrededor del centro de masa. ¿Cómo? Y luego debes de tomar la traslación del centro de masa. Ajá, exacto. Creo que es la parte que no estaba tomando, la traslación del centro de masa. Sí, ahora, si tú consideraste que el movimiento era una rotación pura alrededor del punto A, entonces también puedes calcular el momento angular, pero va a ser pura rotación. Ajá. Si es pura rotación, entonces es el momento de inercia, pero respecto a A, Ajá, exacto. por la omega. Y lo que le iba a decir ahí es que, bueno, como ya conocemos el momento de inercia del cilindro respecto al centro de masa, por un eje que pasa por ahí, Ajá. utilizaba ahí el teorema de ejes paralelos para calcular el momento de inercia respecto a A. Ajá. Ajá, hasta ahí va todo bien. Entonces, bueno, ya cuando, como ya conocía la torca y ya conocía el momento angular, pues seguí el consejo que nos dio esa clase, que teníamos que integrar desde un omega cero hasta el omega, ¿no? Bueno, hasta una velocidad angular arbitraria. Sí. Pero lo que pasa es que bueno, cuando ya termino de integrar, profesor, me queda ahí una velocidad angular Sí. que es cuando ya va de bajada, ¿no? Cuando ya comienza a bajar. Esa velocidad angular, Va a quedar una velocidad angular en función del ángulo alfa, ¿no? ¿De dónde a dónde integraste la ecuación que me acabas de decir? De omega ajá, cero sí, a una omega arbitraria, ¿no? exacto. Y el Y ángulo, pues, de 0 a alfa. exactamente. Entonces el resultado de la velocidad angular te queda en función de alfa. ¿Ya lo calculaste? Sí. Me queda ¿Cuánto? en función de alfa. Bueno, despejé omega cero, de hecho. No, pero ¿por qué? Necesitas la velocidad angular. Sí, es lo que le iba a preguntar. Esa velocidad angular, bueno, no tenía idea de cómo calcularla. No, pues pero ya la calculaste, Mario, pues no es lo que me estás dictando. La integral, lo que estás integrando es la integral de omega 0 a omega, ¿no? Exacto. Aquí está abajo, mira. Es esto. Ajá, Ahí te queda en función de alfa. Aquí está el sí, resultado. Aquí está el resultado. sí. Ahora, lo que deben de darse cuenta aquí arriba, les estoy mostrando cómo se hace. No es que no se los quiera mostrar, es que les dije, les sugerí también que resolvieran primero otro problema, que luego vemos. Vean que en este planteamiento es importante, aquí. Si ustedes consideran la rotación pura alrededor del punto A, fíjense bien, rotación pura alrededor de acá. Entonces la ecuación de Newton va a ser pura rotación pura. Por lo tanto, es esta la ecuación, esta. La torca respecto a A va a ser igual al momento de inercia respecto a por la aceleración angular, que nos conviene ponerla de esta manera, la derivada de omega respecto al tiempo. Como estamos con rotación pura alrededor del punto, la IA, que está aquí, me lo acaba de decir Mario, aplico teorema de ejes paralelos. ¿Por qué? Porque generalmente los datos que me dan son los momentos de inercia de un cilindro, y ese sé que vale 1/2 de mr cuadrada. Aplicando el teorema de ejes paralelos, tengo que agregar la masa por el radio al cuadrado, por la separación de los ejes. Entonces, por eso da 3/2 de mr cuadrado.
y la torque es R cruz mg. Cuando hacen este producto vectorial, les da esto que está aquí abajo, eso pues es de análisis vectorial, y aquí está esto. Ahora, dense cuenta de lo siguiente. Supongan que en lugar de describirlo como una rotación pura, que en este caso se puede hacer porque este punto está en reposo instantáneo, pero si lo quieren hacer como traslación del centro de masa y rotación alrededor del centro de masa, entonces vean que la cuestión va a ser lo mismo, porque entonces nada más que se dificultan un poquito más, bueno, no se dificultan, porque entonces lo hacen respecto al centro de masa. La que va a producir torque no es ni el peso ni la normal, va a ser la fuerza de fricción, que no conocen. Sería la R por F, ¿no? La torque, R cruz F. Y eso va a ser igual al momento de inercia respecto al centro de masa por la derivada de omega respecto al tiempo, que es la misma omega, porque ya vimos que la velocidad angular es lo mismo aquí que acá. Pero luego tienen que poner la ecuación de traslación del centro de masa, que en este caso va a ser una rotación. Si eso lo hacen, van a llegar a las mismas, más que aquí se introduce la fuerza de fricción, y entonces tienen que escribir las fuerzas que actúan respecto al centro de masa, el peso, la normal y la F, en coordenadas polares, y ya tienen la otra ecuación. Es un poquito más largo porque tienen que calcular la fuerza de fricción. Por eso es que es más rápido con rotación pura. Pero para eso tienen que hacer los dos casos, para que vean que las ecuaciones van a ser las mismas. Van a ser las mismas. Ahora, yo les sugerí, y lo voy a poner de ejemplo hoy, el problema, creo que está en la lista, el problema, en lugar de ese, les dije que vieran el 13, es un poco más sencillo. ¿Ya lo vieron el 13, todos? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Obviamente que pues no sé si todos, ¿no? Pero ese problema es más sencillo, y resolverlo por los dos métodos: rotación pura o rotación alrededor del centro de masa y traslación. Ese lo voy a poner como ejemplo. Dejen de una vez lo veo para dejar ya saldado esto. No me acuerdo, sí. Ahora, ¿por qué no me parecen estas cosas? Problema. Dejen buscar. Ahorita les muestro porque quiero encontrar el ejemplo, si está por los dos. Sí, aquí está con se los voy a mostrar.
Y este los muestro. A ver, vemos este problema. Ya lo hicieron, creo que la mayoría, pero veamos. Ya saben de qué se trata. Es una esfera que rueda aquí en una esquina, o sea, no hay patinaje. Y pide calcular el ángulo y la velocidad angular cuando la esfera abandona el borde. Ya vemos cómo lo resolví. Entonces aquí en cualquier forma necesito las fuerzas que actúen. Coloco ahí mi sistema de referencia, X y Y. El Z sale, por lo tanto, del plano. Este ángulo alfa es un ángulo alfa arbitrario, o sea, un tiempo t arbitrario. Ahí se plantean las ecuaciones. Y parece ser que lo hago primero como un movimiento, como una rotación pura. Ahí está. Alrededor de un eje que pasa por ahí. Entonces la torca se calcula respecto a, y respecto a la fricción no produce torca, tampoco la normal. La que produce torca es el peso. El radio en este caso es A, pues el vector de posición es A, cruz mg. Igual, como estoy respecto a A, es el momento de inercia respecto a, que son 2/5 de ma cuadrada, pero aplico teorema de ejes paralelos, y es 2/5 más 5/5, 7/5 de ma cuadrada, y eso es la derivada de omega respecto al tiempo. Hago el producto vectorial, aquí está hecho, ahí está. K es el vector unitario en la dirección Z, se simplifica y me queda esto. Y aquí tengo la aceleración angular en función del ángulo alfa arbitrario. Aplico la regla de la cadena aquí para hacer la integración. Esto se usa muchísimo en los problemas, eso ya lo deben de tener. La derivada de omega respecto al tiempo, la derivada de omega respecto a alfa, o la derivada de alfa respecto al tiempo. La derivada de alfa respecto al tiempo pues va a ser la angular, ¿no? Entonces aquí al integrar de 0 a omega, porque se supone que este estaba aquí primero vertical, cuando alfa vale 0, ¿sí? Y la omega vale 0 también. Entonces es de 0 a omega, de omega, y aquí me queda seno de alfa de 0 a alfa. Hacen la integración y les da esto. Si se fijan, es semejante a lo del otro problema. Entonces aquí ya tienen calculado la velocidad angular en función del ángulo alfa, que es arbitrario, es a un tiempo t. Para conocer el ángulo alfa donde la esfera se desprende del saliente, hay que calcular la fuerza que el saliente le ejerce a la esfera, o sea, la normal n, ¿sí? Porque cuando se desprenda, la normal se va a anular. Entonces hay que calcular cuánto vale la normal en función del ángulo. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Pues la segunda ley de Newton para la traslación del centro de masa. ¿Qué es esto? De un cuerpo rígido. Ahí está. ¿Sí? Aplicamos en coordenadas polares. Entonces, lo hacemos en coordenadas polares. Y ahí está, la F está en la dirección teta, el mg seno de alfa va a estar para acá, la normal va a estar en la dirección radial positiva, el mg coseno de alfa en la dirección radial negativa, y la F no tiene componente radial en coordenadas polares. Eso está escrito aquí, ahí está. N menos mg coseno de alfa en la dirección radial, con esta notación, mg seno de alfa menos f en la dirección teta, que es lo que les acabo de decir ahorita, y del lado derecho la masa por la aceleración, en coordenadas polares, que ahí está escrito, la expresión completa. ¿Sí? Considerando la componente radial, pues toma la radial, la masa es esta, n menos mg coseno de alfa, igual a m por r 2 puntos menos r teta punto cuadrado. Pero ponen r igual a, porque r vale a, ¿no? el radio de la esfera. Entonces aquí está en términos de la omega es teta punto.
este caso. Que aquí más bien sería, bueno, sí, teta punto que está acá, es la omega. Entonces les queda esto, ya despejando. Sustituyen omega cuadrada de la 1, de aquí, que acaban de calcular. Ya les queda la normal en función del ángulo. La esfera se desprenderá pues, cuando la normal se anule. De ahí calculan cuánto vale el ángulo. Coseno a la menos 1 de 10/17. Sustituyendo este valor en la ecuación 1, obtenemos la velocidad angular en el instante en que la esfera se desprende de la saliente. Y ya resulta que es esto. Y luego aquí dice, la velocidad angular de la esfera también se obtiene aplicando conservación de la energía, porque no hay fricción. No hay fricción disipativa, porque sí hay fricción, pero es estática. Considerando el nivel cero de energía potencial gravitacional en el punto A. También ahí se puede calcular y sale el mismo resultado. Salir lo mismo. Es más rápido. Es más rápido porque recuerden que la conservación de la energía es una primera integral de la ecuación de movimiento, que ya se hizo en la teoría. Esto que está hecho aquí, se ahorran estos pasos, desde el planteamiento de la segunda ley hasta que calculan, hasta que integran. ¿Dónde estás? Acá arriba. Acá. Hasta que integran, ¿sí? Se ahorran toda esta partecita, que aquí está la parte rotacional. Eso les muestro cómo lo tenía yo hecho limpio. Así también lo pasé en limpio. No es mi primera versión que lo tenía esto pasado así, que en otro semestre se los mostraba así escrito. Pero es lo mismo. Es lo mismo, pues, pero ya pasado en el Word, que es el que yo uso. Es lo mismo. Pero cuando llego a esto, es que ya antes rayé y me equivoqué y taché, que es lo más valioso, pero pues bueno, ya no lo sé. Era uno. Entonces, ahora vean, lo malo es que no lo tengo hecho. Supongan ustedes, o sea, lo que yo les sugiero que hagan es que en lugar de considerar la rotación pura alrededor del punto A, consideren rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y traslación del centro de masa. La traslación ya tiene una partecita porque es hasta acá, la del centro de masa. Ya nada más ponen la rotación alrededor del centro de masa. Y ahí le va a producir torca solamente la F. Pero la F de fricción va a aparecer en la componente teta de la segunda ley de Newton, va a aparecer por acá. Ahí está la F, miren. Pues con esta ecuación, cuando tomen esta ecuación, esta componente, que se simplifica porque como la R es constante, la R punto se hace 0 y les va a quedar nada más mg seno de alfa menos F igual a la masa por A por teta 2 puntos. Y cuando integren eso van a tener la F en función de la teta punto, que es la omega, y esa la van a poder sustituir en la otra ecuación para que lleguen al mismo resultado. Pero eso les he sugerido que lo hagan así. Algunas veces en los exámenes así pido las cosas. Me resuelven tal problema, pero por este método. Y si me lo hacen correctamente por otro método, pues no lo tomo en cuenta. Así esté muy bien hecho. Porque yo lo que quiero saber es si lo saben hacer de la otra forma. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo sí, profesor, pero es de otro ejercicio. Sí, ahorita vemos. De este problema. Sí. Profe, por ejemplo, haciéndolo de la otra forma, ¿en dónde se pone entonces el sistema de referencia? ¿En rotación pura? No, cuando no considera la rotación pura. Lo que les estoy proponiendo. Exacto. Sí, pues el sistema de referencia es el inercial, es en el cual este piso que está acá está en reposo. Este es el inercial. Y este puntito que está acá también está fijo. Ese es mi sistema inercial, ese es mi laboratorio. Ahí ponen el origen del sistema coordenado polar.
Aquí, en el punto A, ahí ponen el origen del sistema coordenado inercial. Ese está en reposo. Ah, ok. ¿Sí, Mario? ¿Quién fue? Sí, sí, sí. Sí, ese es el sistema inercial. Que está, pues, la ventaja de que ese punto está en reposo instantáneo. Y está en reposo por la esquina, ¿no? Ahí está, coincide. Tenías otros problemas, ¿verdad? Pero, ¿tenías otros, Mario? No, nada más, bueno, era ese, pero solo me quedé con una duda del anterior porque, o sea, sí, sí había llegado a la ecuación que le resulta al final, Sí, espera. pero sí. Perdón, es que otra vez no están viendo esto. Porque a veces me pasa que... Sí, a ver, dime ahora sí. Del anterior, donde baja como por la rampa. El de este de... A ver. No entiendo cómo se tiene que hacer esto. Presentar última representación. De este, ¿verdad? Ajá, exacto. Entonces, bueno, es que sí llego a la ecuación que pone ahí al final, pero, o sea, el problema nos pide que maximicemos, ¿no? La velocidad inicial. Sí. ¿Que cuál es la Eh, máxima de cero? ajá, exacto, es ahí donde, pues, bueno, donde no sé cómo sacar, cómo llegar al resultado que tiene ahí en las notas. Ah, y sobre todo, ¿cómo calcular esa velocidad máxima? Ajá, exacto. Bueno, a ver, sin ecuaciones, Mario. Y también medio lo expliqué la vez pasada. Lo que queremos es que el cilindro, o sea, es fácil darse cuenta que si esta velocidad es muy grande, pues aquí se lo brinca esta luego, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si B0 es muy grande. O sea, sí tiene sentido hablar que debe de haber una velocidad B0 máxima para que no brinque. Ahora, ¿qué significa eso de que brinque? Pues eso de que brinque está íntimamente relacionado con la normal, ¿no? Lo que queremos es que cuando llegue a este punto y que calculemos aquí la situación arbitraria, y ya calculamos la normal por acá, que se las mostré, ¿no? Ya que calcularon la normal, que aquí la tengo calculada acá, fíjense que está en función de la B0 y de alfa, ¿no? Ya que lo calculen. Y entonces aquí ya está lo que me estás preguntando. Para que el cilindro se mantenga sobre el plano inclinado, se debe de tener que la normal debe ser mayor o igual que cero. Si ponen esa desigualdad, de manera natural les va a salir la velocidad. Mira, la B0 cuadrado debe de ser menor o igual que esta cantidad. Por lo tanto, la máxima es con el igual. ¿Ya lo resolvieron? Ah, ok. Y así hay otros problemas en los cuales se calcula de esa manera. En otros, hasta más sencillos. Cuando piden que el mínimo, que el máximo, a veces es por una desigualdad. Aquí lo que hay que entender es eso. Necesito la normal, por eso es que hay que ver el movimiento del centro de masa. Necesito la normal. Y si conozco la normal en función del ángulo, esa normal ya me va a salir en función de la B0. Y si queremos que la normal siga existiendo cuando ya está en este plano, pues lo que quiero que poner es que la normal sea mayor o igual que cero, ¿sí? Y poniendo esa desigualdad, como se los mostré aquí, esta,
Esta. Ya de ahí sale de manera natural la B0. Y la máxima, ¿no? Sí, profe. Para la otra, lo voy a poner de ejemplo, ya les dejo el otro más facilito, a lo mejor es mejor. Aquí les comunico que para hacer esta figurita, no es que me haya costado otro, me da una lata estar haciendo los dibujos, pero cuando lo hice por primera vez este problema, pues no hallaba yo cómo plantearlo, dije, ¿cómo le hago aquí para...? Hasta que ya vi que dije, lo primero, antes que nada, a un tiempo t arbitrario. Me di cuenta de eso que les acabo de decir, de que la normal debe ser mayor o igual que 0, y ya con eso, pues ya aquí está en limpio. Pero llegar a esto, al menos a mí, no fue tan rápido. Y yo ya les di aquí una idea, que yo la concebí pues primero, y no a la primera, luego, pero ya es una ayuda. ¿Por qué no se los dejo así? Porque quiero que ustedes lo intenten, pues, que tengan la satisfacción. Dice aquí que se puede calcular también por conservación de energía, ¿no? La velocidad, igual que en el otro problema. Aquí tienen la omega 0 al cuadrado. Acá está. Que aquí se obtiene antes, se obtuvo con rotación pura, ¿no? Alrededor del punto A. Esta, la 1, que está acá. Esta es esta misma, al final. Aquí. Omega cuadrada igual por conservación de energía y por segunda ley. Entonces, aunque hagan poquitos problemas, pero entiendan lo que están haciendo, comprendan, y eso les deja más que si hacen varios problemas y no tienen idea o no se lo explican bien o lo copiaron de algún libro o de internet no. Lo que vale la pena es ustedes que piensen, eso es lo que vale la pena. No es que yo aquí, que no les quiera yo mostrar las cosas, no, háganlas. Bueno, pasemos a otro problema. ¿Ya con estos tienes tú, Mario? Pues tengo una duda en el 8, pero si gusta para que alguien más también conteste sus dudas, profe. Ok, y luego regresamos. Sí. Pues por aquí escuché a Noé. Sí. ¿De cuál problema? Es el 14. Bueno, ahí llegué a las ecuaciones que nos mostró usted, profesor. Una vez que nos mostró más o menos cómo se resolvía este ejercicio, Sí. obtuve bien las ecuaciones de la aceleración del centro de masa del disco y el de la cuña, pero tuve problemas en la aceleración angular del disco, y es que a lo que vi, usted consideró lo de momento de inercia, el momento de inercia por la aceleración angular igual a las torcas, considerando el punto en donde se originan las torcas como el centro del disco, el centro de masa del disco. Pero en el procedimiento que hice por mi cuenta, yo lo consideré como el punto de contacto entre la cuña y el disco. Y no, ahí no, obtuvo una relación totalmente distinta a la que venían las respuestas. Entonces, lo que le quería preguntar es, aquí el punto para calcular las torcas del disco es únicamente el del centro de masa, o también se puede considerar uno que sea el punto de contacto entre la cuña y el disco. De las dos formas se puede. Ya es que... Porque rueda sin resbalar, ¿no? Dices sí, rueda perfecto. sin resbalar. Entonces el punto de contacto está en reposo. Ajá. Entonces puedes ahí considerar tu sistema, o lo puedes considerar de las dos formas, el centro de masa. Y ahí la única torque es el peso, ¿no, profesor? El caso de que pongas en el punto de contacto, Sí. solamente es el peso, porque la fricción y la
y la normal no produce torque. Es que eso consideré, pero no llegué a el resultado correcto. Mi ecuación es, bueno, 3/2 de la masa del cilindro, bueno, del disco, Sí, por r déjeme. al cuadrado por la aceleración angular, que bueno, ahí es básicamente lo de el teorema de ejes paralelos. El momento de inercia de un disco es un medio de mr cuadrada, más la mr cuadrada, que es en donde la distancia entre el centro de masa y el punto de contacto. Sí. Bueno, ya de ahí se obtienen las 3/2 de mr cuadrada por la aceleración angular. Sí, Y pero lo que pasa es que este problema tiene su dificultad. Lo que pasa es que recuerda que la cuña se está moviendo. es un movimiento, ya, me falta Entonces, considerar eso. Es un sí, movimiento acelerado. si colocas aquí este dibujito, a mí me gusta más usar aquí la X que va del punto de aquí abajo hacia el centro de masa en lugar de este. Pero es Sí. cuestión de gustos. Pero se está moviendo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Déjame buscar a ver si lo tengo aquí a la mano con el método que tú dices. Sí, es que ya vi, profesor, como la cuña se mueve de manera acelerada, eso Sí, genera una fuerza exactamente. sobre el disco, y esa fuerza genera un torque en el punto en donde ya estoy considerando, pero no Sí, lo genera en el centro de masa. sí, Entonces, por eso usted no lo consideró en el procedimiento que no mostró, pero yo sí lo tenía que considerar y sí, no lo hice. sí. Si tomas el Sí, sistema de referencia no inercial, debes de tomar en cuenta la fuerza inercial, ¿no? sí, Que es en el caso del disco, sería la masa del disco por la aceleración de la cuña, ¿no? Pero en sí, sentido a la izquierda. Si le llamamos A, como le puse aquí en la respuesta, a la aceleración de la cuña. sí, ¿Qué es disco? Sí. El disco va a sentir el peso, la normal, para acá arriba, la fuerza de fricción para acá, y aparte, una fuerza horizontal, la M del disco, a la izquierda, por la aceleración de la cuña que no conoces. Ahí es donde aparece. sí. Sí, este problema tiene su dificultad. Ese problema se lo planteó un alumno como tesis, pero que hiciera toda la historia y que lo resolviera sobre todo por un método que no vemos ahorita, que es la ecuación de mínima constricción de Gauss, que esa es mucho menos conocida, y las ecuaciones de movimiento también son menos conocidas. Este problema viene hecho prácticamente en todos los libros. En algunos lo sugieren, en otros lo resuelven por Lagrange, por Newton, pero con la ecuación de Gauss, que no vamos a ver en este curso, también se resuelve. Entonces sí es un problema que tiene una cierta dificultad, pero ya que lo resuelve uno, y es muy recomendable que lo hagan por Newton, poniendo el sistema de referencia inercial, el no inercial, aplicando conservación de energía, aplicando Lagrange, no, y se aprende mucho, porque como ya sabe uno los resultados, pues todo tiene que ir checando, ¿no? Y si las cosas no concuerdan, pues es que algo está mal, y entonces ahí es donde va uno aprendiendo a ver en qué me equivoqué. Sin embargo, es un problema que, les repito, viene en todos lados. Viene propuesto en el Fowles, creo, es el problema 10.2 de alguna edición ahí, no sé cuál sea. Pero no nada más en el Fowles, por todos lados viene resuelto. Bueno, propuesto o resuelto. Por Lagrange o por Lagrange, creo que es por lo que más lo resuelve. Entonces, si este problema lo intentan, ahí van a aprender mucho. Ya, ya podrán hacer cualquier otra cosa de manera más sencilla. Entonces, toma en cuenta eso, Noé. Sí. Bueno, ¿alguien más?
que voy a pasar a continuar con la teoría. De una vez entonces para las preguntas. Mario, ¿tienes otra pregunta? Sí, el problema 8. Bueno, creo que ahora es el 9. Pero este no es de acá. ¿Este? Uh-huh. Sí. Bueno, tengo una duda en la parte de... bueno, planteé las ecuaciones de Newton, profesor, Sí. para sacarlo de la normal. Sí. Y de hecho me quedaba en función de phi, ambas ecuaciones. Sí. Pero, bueno, mi pregunta era si se atacaba el problema por ahí, porque iba a ser una sustitución. Ya tenía por ahí un valor de phi. De hecho, lo borré porque pensé que no era así. Lo borré y pues le quería preguntar si ese era como el camino, plantear las ecuaciones de Newton para sacar la normal, porque no sé, siento que me estaba quedando algo muy, muy extraño. Pero a ver, déjame ver. ¿Por qué? ¿Cuál es? Déjame buscarlo para ir checando los. También ese problema es muy común y viene propuesto en muchos lados. Pero a ver. ¿Lo trataste como traslación más rotación? No, creo que fue una rotación pura. Pero si pones rotación pura, bueno, con eso vas a poder calcular la velocidad angular. Pero para que te aparezca la normal, que es la que necesitas aplicar Newton del centro de masa. Ajá. Entonces, bueno, es que le digo que, bueno, según yo era rotación pura porque ponía mi sistema de referencia en el punto de contacto entre la esfera grandota y la esfera chiquita. Sí. Ahí ponía mi sistema de referencia y a partir de ahí pues planteaba las ecuaciones de Newton. Sí, nada más que si lo planteas de esa manera, no puedes calcular la normal. Entonces... Porque la normal no produce torque respecto al punto de contacto. No producía torque. Entonces, te conviene y la necesitas, porque es lo que está preguntando, ¿no? Que dónde ¿qué pregunta? A la normal nada más. Determine la normal. Sí, pues que tiene la normal, porque ya conociendo la normal puedes calcular en dónde se va a separar, que es la otra pregunta. Y el rozamiento R entre ambas esferas. Acá está también mal escrito el rozamiento R. Pues, la R es el radio de la esfera. Está mal esa R, ¿no? Sí, necesitas aplicar. Pues a ver, dímelo aquí, Mario, para que no nos quedemos en... Si tratas, y todos, se los pregunto a todos, si deben de tener lápiz y papel ahí para, si quieren aprender un poco más. Las fuerzas que actúan es aquí el peso, la normal que va para acá, y la fuerza de fricción que va tangente hacia arriba. Son las tres fuerzas, ¿no?, que actúan. Ajá. Sí. Bueno, entonces, la ecuación de Newton para el centro de masa conviene hacer coordenadas polares, ¿no? Entonces, descomponen esas tres fuerzas en sus componentes R, la R que va para acá, y la teta que va para... Aquí lo ponemos para acá abajo, la teta, ¿no? Para que sea en función de este ángulo phi que crece hacia abajo, ya que esto está rodando para acá. Ponen la phi para acá, pues, la phi unitaria. Y ahí ponen las componentes de las fuerzas en esas direcciones. Y eso lo igualan
a la masa por la aceleración en coordenadas polares, considerando que el radio, en este caso, es B más A, ¿no? Porque es del centro de masa, B más A. R es igual a B más A, es constante. Y de ahí van a calcular la normal, ese se encuentra muy rápido. Y luego, pero como le sale de ahí la fuerza de fricción que tampoco conocen, entonces aplican el movimiento de rotación alrededor del centro de masa. Y el movimiento de rotación alrededor del centro de masa, la única que produce torque es la fuerza de fricción. Porque el peso y la normal no producen torque. Ajá. Nada más tienen F por A, ¿no? F por A igual al momento de inercia respecto a este eje por la aceleración angular, que es la derivada de omega respecto al tiempo. Y de ahí ya tienen la otra ecuación para F que necesitan ponerla en la ecuación anterior. Y ya de ahí ya van a conocer la normal. Ah, ok. Entonces sí se estaba tomando mal el sistema de referencia. Ya. Gracias, profe. Bueno, los demás, ¿les queda claro? Se los digo a todos, yo insisto mucho, bueno, no sé qué actitud tomen ustedes. Si les hago mucho la insistencia, créanme que todo lo que les digo, que a veces lo digo de manera muy fea porque tengo un tono de voz luego que me imagino que no es muy agradable, pero se los digo por su bien, muchachos. Tienen que escribir. No solamente porque estemos aquí en este tipo de modalidad, en clases presenciales y eso en sus problemas. Aquí no se puede estar estudiando matemáticas y física en la escalera leyendo el libro o en el metro o donde vayan ustedes. Tienen que escribir, tienen que pensar y escribir, equivocarse, rayar, pintar. Tienen que hacerlo. No es literatura que leen y piensan. Sí, también ahí hay que pensar filosofía o lo que sea. Pero aquí hay que escribir ecuaciones, hay que equivocarse, ya les he recomendado muchas veces cómo, pero cada quien tiene su idea. Si están muy acostumbrados a la computadora, pues bueno, no es muy buena idea, muchachos. Eso lo he escuchado de más gente que sabe sobre el aprendizaje y no sirve mucho estar ahí en el teclado. Tiene uno que escribir. Dicen los que saben de esto que es como más se puede adquirir conocimiento. Entonces háganlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor, Sí. acerca de este mismo problema, bueno, es que según yo hice lo mismo que dijo usted, pero sigue sin salirme, pero no sé si tendré problemas con las ecuaciones, porque, por ejemplo, el resultado de la fuerza de fricción, o sea, sí tengo algún problema, pero no identifico en dónde, porque la fuerza de fricción me da que solamente es el peso por el seno de phi. MG seno de phi nada más, sin el 2 Sí, séptimo. sí, Es sin el... Ramsés, ¿verdad? Sí. A ver, déjame ver. No creo que tenga yo mal el resultado, pero déjame ver si lo tengo por aquí. No Sí, lo es veo. que no sé por qué se me elimina el 2 séptimos. Ya. Ese seguramente lo tengo. Acá está. La fuerza de fricción, ¿verdad? ¿Es esa esfera? ¿Es esfera? Sí, es esa esfera. Aquí está. Acá está también. Lo tengo de varias formas. Pues aquí la fuerza de fricción.
A ver ahí, si tienes tu problema, Ramsés. La fuerza de fricción te salió, si la tienes por ahí en alguna expresión, ¿no te salió que es 2/5 de la masa por B más A por teta 2 puntos o por phi 2 puntos en este caso? No tienes en la ecuación de Newton de la rotación. Okay. Me da 3/5. Tengo 3/5. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la torca, Ramsés? Es F por A, ¿no? Sí. F por A. Y F por A debe ser el momento de inercia de una esfera, es 2/5 de ma cuadrada. Lo estoy escribiendo yo aquí en un papel. Sí. ¿De acuerdo? De ma cuadrada. Por phi 2 puntos. Sí. Sí, por phi 2 puntos. Ahora, ¿cuál es la condición de rodadura? A lo mejor por ahí viene tu error. Sí, aquí la anoté, permítame. Sí. Tengo que phi por B más A es igual a teta por A. A ver, otra vez, dímela, otra vez, por favor. Phi por B más A es igual a teta por A. Teta por A. A ver, déjame ver, porque yo aquí lo tengo al revés. Es B más A por teta. Sí, está bien. Ahora, lo derivas respecto al tiempo, le ponen los puntitos, ¿no? Sí. Y si eso lo sustituye, o los dos puntitos, y si eso lo sustituyes, la phi 2 puntos la sustituyes en la ecuación de la F por A, de ahí te queda que la F va a ser 2/5 de M B más A por phi 2 puntos. Sustitúyelo. Sí, creo que aquí vi un error. Creo que con la corrección, porque sí tenía un error, me da que phi 2 puntos es igual a menos 5 sobre 2a por g seno de phi menos mu por n sobre m. No, pero espérame, ya me pasaste más adelante. Antes de que continúes más, ya con esta corrección que hiciste, ¿cuánto te sale la fuerza de fricción en función de la phi 2 puntos? A ver. Es que creo que tuve un error aquí porque en vez de estar relacionando la torca con la fuerza de fricción, la estoy relacionando con el peso. No, pero esa no produce torca. Sí, creo que ese es mi error. Sí, porque debes de calcularlo respecto al eje que pasa por el centro de la esfera. Sí, ese es mi error que tengo. ¿Sí? Entonces lo Sí, corriges y a ver si ya te sale. Si no, me dices la próxima clase. sí, profesor. Bueno, Gracias. bien, entonces, ¿alguien más? Entonces, avanzamos otro poquito en la teoría. Esto después los vamos a resolver por Lagrange también. De alguna forma, algunas cosas se simplifican, otras se complican un poquito, pero en general es más fácil con Lagrange, en general. Entonces vamos a continuar aquí con la teoría. Entonces, la vez pasada vimos el principio del trabajo virtual. Les repito muy rápido lo que vimos. Estamos considerando un sistema de n partículas y estamos suponiendo que están en equilibrio. Por lo tanto, la resultante sobre cada partícula, ahora le llamo la resultante de las fuerzas, o sea, la suma total de las fuerzas, todas que actúan sobre cada una de las partículas individualmente, como están en equilibrio, pues son 0.
que es lo que está indicado aquí, es 0. Entonces, si toman este RI y lo multiplican escalarmente por los desplazamientos virtuales del TRI, que ya se explicó qué es, pues eso sigue siendo 0. ¿Sí? No hay nada inesperado, ¿no? Pues es hasta cierto punto obvio. Pues si están en equilibrio y estos son 0 y lo multiplico por otra cosa, pues sigue siendo 0. Ahí está. Y si sumo todos esos, que se fijan aquí, son los trabajos virtuales, ¿no? Que es la fuerza por el desplazamiento virtual de cada partícula. Y si sumamos todos esos ceros, pues sigue siendo 0. Ahí está. Como dice aquí, el resultado anterior es completamente trivial. Pues sí, puros ceros hemos estado sumando. ¿Por qué? Porque el sistema está en equilibrio. No se les olvide, está en equilibrio. Entonces, el trabajo virtual, que lo denoto así, va a ser la suma de todos los trabajos virtuales diferenciales, pues, que está aquí. Bueno, pero si ahora lo que hacemos es que escribir las fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas, pero haciendo una diferencia entre fuerzas aplicadas y fuerzas de restricción, que también ya expliqué que es una y otra cosa. Si hacemos esa separación, entonces le voy a llamar FI a las fuerzas aplicadas a la partícula I, en este caso, y NI a las fuerzas de restricción. ¿Cuáles son las fuerzas aplicadas? Es, por ejemplo, el peso, o si están jalando a la partícula de alguna manera, como en un problema que les nombré, pues es ese jalón o lo que sea, pues. Y las fuerzas de restricción son las que obligan a que la partícula de alguna manera se mueva de antemano, en un plano o en una línea o en un círculo. Son las fuerzas que obligan a la partícula a moverse de cierta manera. Esas son las de restricción, que generalmente no se conocen a priori. Entonces, cuando hago esta separación de fuerzas, en esta ecuación, en la RI, pongo en lugar de RI, pongo FI más NI. Y cuando hago eso y aplico aquí la separación, me queda de esta manera. Y eso es 0. Está. Nada más sustituí FI y NI. Y separé. Multipliqué por delta RI y ahí está. Ahí está. Pero ya vimos antes que las fuerzas de restricción no hacen trabajo virtual. Hasta acá. Desplazamientos virtuales compatibles con las restricciones. ¿Qué quiere decir? Que obedezcan, que las partículas se muevan según la restricción. Eso quiere decir que sean compatibles con las restricciones. Que les llamamos, aquí adelante se llaman reversibles, los desplazamientos virtuales que cumplen esta condición. Que las fuerzas de restricción no hacen trabajo virtual. Entonces, si esto es 0, entonces nada más me quedo con esta partecita. Entonces resulta que delta W igual a suma sobre I de FI delta RI es 0. Y eso es lo que está aquí puesto. Y a esto es a lo que se le llama el principio del trabajo virtual o principio de Bernoulli, también se le llama. Hubiera puesto aquí que establece el principio del trabajo virtual o principio de Bernoulli también le llama. ¿Se acuerdan que hablamos de Bernoulli ahí un poquito? Pero no se les olvide que esta FI que está aquí no es la de Newton en el sentido de que Newton dice todas las fuerzas que actúan. No. Esta FI solamente son fuerzas aplicadas. Ya las fuerzas de restricción, adiós, se fueron. Y eso va a ser una ventaja. La otra cosa, no olviden que esto se cumple si el sistema está en equilibrio. Para un sistema en equilibrio, ¿sí? Está en equilibrio. Entonces, un sistema estará en equilibrio si se cumple esto. Y ahí está el enunciado del trabajo virtual. El trabajo efectuado por las fuerzas aplicadas
en desplazamientos virtuales, reversibles, infinitesimales, compatibles con las restricciones. Puede ser que sea redundante, pero es cero. Casi ahí nos quedamos. Después les di un ejemplo, pero vamos a continuar y voy a regresar al ejemplo de la vez pasada. Bueno, ahora vean lo siguiente. La ecuación 18, o sea esta, representa un resultado sustancialmente nuevo, debido a que el sistema está sujeto a restricciones. Los desplazamientos virtuales del terreno son independientes. Esta coma hay que quitarla. Debido a que el sistema está sujeto a restricciones, los desplazamientos virtuales del TRI no son independientes. ¿Están de acuerdo? Estas delta RI no son independientes porque hay restricciones. Entonces, de la ecuación 18, de esta, no podemos concluir que FI sea igual a 0 para todas las partículas. ¿Están de acuerdo? De aquí no podemos decir, fíjese que esta ecuación que está acá, ¿qué es lo que nos dice? F1 punto delta R1 más F2 punto delta R2 más F3 punto delta R3 para cada partícula, hasta la N. Pero esas deltas RIs que aparecen ahí, la delta R1, la delta R2, la delta R3, no son independientes porque hay restricciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues aquí es donde entran en nuestro auxilio las coordenadas generalizadas. La ecuación 18 representa un resultado sustancialmente nuevo. Debido a que el sistema está sujeto a restricciones, los desplazamientos virtuales no son independientes. Entonces, de la ecuación 18 no se puede concluir esto, porque no son independientes. Pero si el sistema se describe por medio de coordenadas generalizadas, pues ahora me voy a esto. Ahora, cada una de los vectores de posición de cada partícula, de las n partículas, lo voy a describir en términos de n minúscula q's y del tiempo. Pero estas ya son independientes, porque usé las ecuaciones de restricción para expresar las coordenadas de posición de las n partículas en un menor número de coordenadas. También ya lo expliqué quiénes son las q's. Estas sí ya son independientes, porque ya se consideraron todas las restricciones. A ver, eso es muy importante que quede claro. ¿Me expliqué? Entonces vean, la delta RI que aparece aquí, pues la puedo expresar en términos de las deltas QJ, simplemente calculando la diferencial virtual de RI, que por eso uso la delta. Delta RI, o sea, como si fuera la diferencial, va a ser igual a la parcial de RI respecto a QJ, o sea, voy a derivar respecto a cada una de las Q's por delta QJ y sumo sobre J. Aquí está indicado, es parcial de RI respecto a Q1 por delta Q1, más parcial de RI respecto a Q2 por delta Q2, más parcial de RI respecto a Q3 por delta Q3, etcétera, hasta que llegue aquí. Parcial de RI respecto a QN por delta QN. Y ahora fíjense lo importante. Diría uno, ¿el tiempo? Parcial de RI respecto al tiempo por delta T. Pero ese vale 0. Porque el delta es para desplazamientos virtuales y ahí no entra el tiempo. Por eso es que aquí no aparece más la parcial de RI respecto al tiempo, porque la delta T es 0. Entonces nada más me queda esto. Ahí está ya de forma con la sumatoria. ¿Está claro? Entonces,
en esta expresión, me voy a poner del TRI, pongo lo que acabo de calcular, esto que está acá. Y aquí está. La suma sobre FI era por delta RI, ¿no? Por delta RI. Pero ahora pongo lo que acabo de poner. Ya lo pongo acá. Y eso igual a 0. Estoy en equilibrio. Se les olvida. Igual a 0. ¿Qué hago en el siguiente paso? Lo que muchas veces se hace. Intercambio las sumas. Eso se puede hacer por las propiedades del producto escalar. Pongo primero suma sobre I y después suma sobre J. Ahí lo pongo. Es lo único que se hizo. ¿Sí? A esta suma sobre I que aparece acá, suma sobre I, desde 1 hasta n de FI punto parcial de RI respecto a QJ, la voy a denotar con QJ mayúscula, como está aquí indicado. Y por lo tanto, esta expresión me queda como la suma sobre J, de J, de 1 hasta n, de QJ por delta QJ, igual a 0. A estas QJ mayúsculas se le llaman fuerzas generalizadas. Y ahora vean, en esta expresión 19, estas QJ sí son independientes. Sí son independientes. Y como son independientes, entonces cada una de estas QJ vale 0. Que no lo podíamos hacer aquí. Aquí no podíamos concluir eso. Aquí sí ya podemos. Si el sistema está en equilibrio, entonces lo que se anula son las fuerzas generalizadas, que es lo que dice aquí abajo seguramente. Puesto que ahora el número de coordenadas generalizadas coincide con el número de grados de libertad del sistema, los desplazamientos virtuales generalizados son independientes. De otra manera, arbitrarios también. Entonces, QJ es igual a 0. Y luego dice aquí, ¿para qué sirve esto? Para calcular las posiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ahorita veo otra vez el ejemplo que les nombré. Déjenme primero nombrarles, mostrarles, que aquí ya no sé por qué a veces sí aparece y a veces no. Lo que las lecturas que les di, ¿cómo es esto? ¿No? Déjenme ver. ¿Qué parece? Bueno, aquí lo vemos. Esto no es lo que quiero. Ah, sí, sí es esto. Ah, pero había uno con notas. Le puse notas a esto. No. Déjenme buscar el que tiene notas. Acá está. Estas. Entonces, ¿se acuerdan lo de la lectura esta que les mencioné? Vean que yo espero que ya vayan entendiendo más lo que nos quisieron decir acá. Lo voy a leer rápido, 2 minutos. El genio de Lagrange se ve impuesto gracias a la nitidez y firmeza con que había concebido la naturaleza matemática de la traducción de la equivalencia del sistema de fuerzas y el sistema de las cantidades de aceleración, formalismo newtoniano, por el principio de los trabajos virtuales, método lagrangiano. Lo negrito es mío. Si la configuración y posición de un sistema material dado pueden definirse en un instante también dado por un cierto número finito de parámetros, que pueden ser distancias y ángulos, coordenadas generalizadas, y de parámetros independientes, grados de libertad,
Una vez que se han tenido en cuenta las ligaduras impuestas al sistema, restricciones, la ecuación de los trabajos virtuales, que expresa la anterior equivalencia para toda variación infinitesimal arbitraria de los parámetros, desplazamientos virtuales, se traduce por la igualdad a cero de una forma lineal y homogénea de las diferenciales de los parámetros, que acabamos de ver ahorita. Esa igualdad tiene que verificarse cualesquiera que sean los valores de esas diferenciales. De aquí la necesidad de que la forma lineal y homogénea tenga todos los coeficientes nulos. Acabo de decir. Así, la ecuación de los trabajos virtuales se divide en tantas ecuaciones como parámetros independientes hay. O sea, en las ecuaciones que expresan la nulidad de los coeficientes y que son, respecto de los parámetros, ecuaciones diferenciales de segundo orden, las ecuaciones de Lagrange. Yo espero que ya vayan entendiendo mejor lo que a mi manera de ver nos trataron de decir aquí de manera, pues nada clara, pienso yo. ¿Sí? Bueno, dejo eso. Ahora les muestro otra vez el problema de la vez pasada para ilustrar esto, de la mancuerna en la cavidad cilíndrica. Ahí está. Se pide, esto está en una superficie cilíndrica lisa, no hay fricción, una mancuerna, esta está más pesada, entonces se supone que está más abajo que esta, por la gravedad. ¿Y cómo aplico lo que acabo de ver con principios del trabajo virtual? Ya lo repito rápido. Veo, fíjense bien, solamente las fuerzas aplicadas. Le pregunté a su compañera Castillo, Maite, ¿verdad? Maite. Le pregunté y ella me dijo quiénes eran las fuerzas. Las de restricción son aquí la normal, que va para acá, de esta partícula, la normal de esta otra, ¿sí? Las fuerzas que están aquí a lo largo de la varilla, pero esas fuerzas son de restricción. Esta normal obliga a que la partícula se mueva sobre esta superficie. Lo mismo está normal. Y las fuerzas sobre la varilla, pues obligan a que la varilla está fija, a que tiene longitud constante, pues. Entonces, las únicas fuerzas aplicadas son los pesos. Elijo un sistema coordenado, XY, así me conviene ponerlo, es 90 grados acá. Expreso las fuerzas aplicadas en coordenadas cartesianas con este sistema de ejes. Aquí está escrito. Veo los vectores de posición, R1 y R2. Aquí está el origen, aquí está la X, aquí está la Y. Y aquí están. Y fíjense, aquí ya empiezo a hacer cosas. Aquí estoy escribiendo las RIs en función de las Qs, Js. Pero ¿cuál es? Pues solamente tengo un ángulo, teta. La R es fija, ¿no? La R es esta distancia. ¿Sí? La R es fija. Entonces vean, aquí, lo que está escrito aquí, R1 y R2, es esto que está acá. Bueno, R de cada partícula, ahí tengo dos. R1 en función de R1 en función de las Qs. La R2 en función de las Qs. ¿Cuál es la Q en este caso? Es el ángulo, ¿no, presa? El ángulo, se lo andaba buscando. Es el ángulo teta. ¿Por qué el ángulo teta? Porque, bueno, tengo que elegir aquí una coordenada que me describa la posición de la cuña. Y aquí en el mismo problema se sugiere cuál es el ángulo teta. Si doy el ángulo teta, ya tengo descrita la posición de la cuña.
Es el ángulo que forma la línea que va del origen a donde está la partícula de masa m. Con ese ángulo basta, porque esto es rígido, y la R que también es constante. O sea, basta dar el ángulo. Entonces ahí es donde viene una primera pregunta. ¿Cuál Q voy a usar? Y en los problemas es la primera escaloncito que hay que subir, a ver cuál es la Q que necesito. Aquí pues se sugiere cuál, el ángulo teta. Entonces aquí están escritas las posiciones de las partículas en términos del ángulo. Calculo los desplazamientos virtuales infinitesimales. Ya saben cómo se calcula. Delta R1 menos R coseno de teta por delta teta, coma, menos, quedaría menos R seno de teta, delta teta, ¿sí? Que es lo que está acá. Y luego para 2, ahí está, delta R2 menos R seno de teta, delta teta, y R coseno de teta, delta teta. Ya lo tienen acá. Y ahora eso lo ponen en el principio del trabajo virtual. Ya tienen las FIs, que son estas, F1, F2, son los pesos, y delta R1 y delta R2, y hacen los productos vectoriales. Hacen 0 por esto, pues va a dar 0, luego por 2mg por menos R seno de teta delta teta, luego 0 por 0, y luego es mg por R coseno de teta delta teta. Y eso está escrito aquí está indicado. Ese es el principio del trabajo virtual. W1 por delta R1 más W2 por delta R2, porque además tengo dos partículas, n es igual a 2. Ahí está. Y ahora aquí ya hago las multiplicaciones, los productos. Y vean, ya logré pasar y ahora ya me quedé con el delta teta, nada más. Ya está en función de las Qs. Esto que está escrito aquí es esto que está acá. Es esto. Equivale a esto. Regreso. Entonces ya es esto que está acá. Ya está en función del delta teta. Este ya es arbitrario. Y entonces esto es igual a 0. ¿Qué es 0? Pues esto es 0. Entonces ahora sí puedo. La nulidad de los coeficientes que dice ya la historia aquella. Pues ya esto es 0 si está en equilibrio. Y si esto es 0, entonces ya ahí despejan y les queda que la tangente de teta es 1/2. Y ya determinaron el ángulo. Aquí es cuando ya pudieron igualar a 0, porque ya está en términos de la coordenada generalizada. No lo podían hacer, bueno, aquí no, ni siquiera está puesto. Si hubieran puesto W1 por delta R1 más W2 por delta R2, ahí no se puede, pues. Hasta que ya pasamos a la coordenada independiente. Entonces, este es el procedimiento para calcular posiciones de equilibrio de sistemas, de cuerpos rígidos o de lo que sea, pues. Ya les dejé la lista de problemas, o les voy a dejar, todavía no los pongo. Ahorita ven. Cómo calcular las posiciones de equilibrio. Dos nada más para que. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces ahí casi repetí lo de la vez pasada, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el principio de D'Alembert, cómo damos de tiempo, a ver si nos da tiempo llegar acá. Bueno, principio de D'Alembert, este es importantísimo, importantísimo. Fíjense cuándo lo hizo D'Alembert. 1743. Me parece que D'Alembert fue como Moisés, es enciclopedista de Francia, D'Alembert, y me parece que a él, sí fue a D'Alembert,
que lo dejaron así en una canasta, abandonado ahí en una casa, en una calle, a D'Alembert. Creo que sí. En este año. Introdujo en este año el interesante concepto. Esto se los puse yo porque en libros viejitos apareció esto que le llaman la pérdida de fuerza. No entiendo exactamente qué significa como pérdida de fuerza. Es muy difícil leer libros viejitos, digo, no crean que tan viejos, ¿no? Del siglo XX, pero de la primera mitad o de mediados del siglo XX, donde abordan estos temas, no es fácil entenderlo, tiene su dificultad. Pero bueno, ¿qué es en qué consiste el principio de D'Alembert? Pues el principio del trabajo virtual está considerando sistemas en equilibrio, pero ahora queremos uno, pues que no esté en equilibrio, sino que sea un sistema dinámico. Entonces, ¿qué se hace? Pues muy ingenioso. ¿Qué hace? Pues vean, si el sistema no está en equilibrio, entonces, otra vez, separo fuerzas aplicadas y fuerzas de restricción. Si el sistema estaba en equilibrio, eso era igual a 0. Si el sistema no está en equilibrio, pues entonces eso sería igual a MI por RI 2 puntos por su aceleración, ¿verdad? Si el sistema ya no está en equilibrio. Pues ¿qué fue lo que se hizo? Pues paso ese MI RI 2 puntos del lado izquierdo y lo igualo a 0. Digo, pues ahora ya está en equilibrio. Y yo cuando primero vi esto, y no nada más yo, sino que lo comentábamos ahí los compañeros, pues, ¿qué vacilada es esto? Pasan el MRI de aquel lado y ya es el principio de D'Alembert, pues qué gracia. Pues bueno, es que luego no entiende uno bien las cosas. Parece ser algo así muy pueril, pero no lo es. Entonces, fíjense, además tiene una cierta interpretación eso, como lo dice por aquí, porque esto lo podemos interpretar como una fuerza inercial, ¿no? A esto. Entonces, digamos que las fuerzas inerciales las incluyo en las fuerzas que siente la partícula y a eso le voy a aplicar el principio de Bernoulli, el principio de virtual, metiendo esta como una fuerza, como si fuera una fuerza aplicada, pues. Esto es lo que dice por aquí. Entonces, es lo que se hace. Entonces, ahora tomo esto. ¿Qué es lo que hago? Pues le calculo, lo multiplico por la delta RI, igual que lo hice antes, pero ahora está esta parte. ¿Sí? Otra vez, considero desplazamientos virtuales reversibles. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas de restricción no hacen trabajo virtual. Entonces, cancelo el NI, adiós. Y nada más me va a quedar FI y MRI 2 puntos. Aquí está. Y a esto le llaman principio generalizado de D'Alembert. ¿Ven? Ahí está enunciado. El trabajo virtual total realizado por las fuerzas efectivas, o sea, las aplicadas. No, las efectivas le llama ya a la suma de las dos. Por eso es que yo creo que le llaman fuerzas perdidas, porque aquí como que las de restricción se fueron y nada más quedan las aplicadas menos esta, que es esta correspondería a las fuerzas, si se fijan, esta MRI 2 puntos corresponde a las fuerzas totales de la segunda ley de Newton. Yo creo que por eso le llaman fuerzas perdidas ahí. No sé qué pensaban, pero puede ser que sea eso. Entonces me queda esto. Vean la diferencia que hay entre la 22 y la del principio del trabajo virtual, que no aparecía la MRI 2 puntos. ¿Sí? Ahora sí aparece la MRI 2 puntos. Ya de aquí van a salir las ecuaciones.
¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Como dice aquí, esto es muy importante, hasta el principio de Hamilton se deduce de ahí, que es, para algunos es la formulación más general, la de D'Alembert. Profe, Sí, o sea que de esa ecuación 22 va a salir lo de las ecuaciones de Lagrange. sí, lo que sigue. Por eso les había dicho que las de Lagrange es la forma lagrangiana de las de Newton. Estamos partiendo de Newton. No es la única forma de llegar a las de Lagrange. La otra forma que vamos a ver más adelante es que se pueden deducir del principio de Hamilton. El principio de Hamilton no acude a D'Alembert, sino que es un principio. Postula otro, ya lo veremos, otro principio. Y es interesante también. Pero primero lo vamos a ver acá. Ya ven que el doctor Piña, después lo vemos cómo lo hace Piña, y no se mete aquí con el principio del trabajo virtual, aunque todo es más o menos lo mismo. Nada más son diferentes puntos de vista, diferentes enfoques. Yo les estoy presentando dos, les voy a presentar. Ya van a salir aquí las ecuaciones de movimiento, que ya lo vimos para el caso de Piña, lo vimos con 2 grados de libertad. Ahora lo vamos a ver para n grados de libertad, pero es lo mismito. Ya ahí tienen sus apuntes y van a ver que es lo mismo, nada más que es para n grados de libertad. Se complica un poco, pero un poquito nada más. En lugar de 2 derivadas son n derivadas, pero es lo mismo. Entonces vamos a continuar. A ver, ¿cuánto tenemos? 20 minutos. Entonces vean, ahí está el principio de D'Alembert generalizado. Bien. Entonces ahí empezamos. Ahí está. ¿De dónde provino? Pues del trabajo virtual, pero después lo metí al caso dinámico para que no me quedara yo nada más con el caso estático. Quité las fuerzas de restricción, metí la masa por la aceleración como una fuerza, y ahí está. Ahí lo leen con calma ustedes. Los apuntes son para que los estudien, ahí ustedes saben, si no le hacen caso, o vean sus libros. ¿Sí? Bueno, voy a leer esta parte que es importante. Fíjense bien, este principio, ahí está. Otra vez es algo parecido a lo anterior. Este principio no es conveniente para la derivación de las ecuaciones de movimiento, ya que los desplazamientos del TRI no son independientes. ¿Por qué? Porque hay restricciones. Oiga, profesor, ¿y dónde quedaron las restricciones? Pues no se acuerdan que estaban las NIs acá. Estaban las NIs. O sea, existen las restricciones. Pero yo las quité. ¿Por qué las quito? Porque cuando haga yo el producto punto por los desplazamientos virtuales, esas fuerzas de restricción no hacen trabajo. Son 0. Y por eso aquí ya no aparecen. Pero sí existen. No hacen trabajo virtual, pero existen. Y al existir las fuerzas de restricción, quiere decir que hay restricciones entre las RIs. Bueno. Entonces, como hay restricciones, entonces yo de aquí, de esta suma que hay aquí, póngale igual desde 1 hasta n, y hay que ponerla mejor, bueno, hay que poner, sería F1 menos M1 por R1, 2 puntos, punto del R1 más, etcétera. De ahí yo no puedo concluir que esto sea 0, porque las RIs no son independientes. Álgebra lineal, ustedes han visto mucho de eso. Pero entonces, ¿qué hago? Pues introduzco las coordenadas generalizadas, los grados de libertad, que eso sí sé que son independientes. Ya lo hice antes. Ahí está, hago esto. Ahí está. Ahora considero los grados de libertad y calculo del TRI. Ahí está. Ya lo hice ahí antes. Lo mismo de antes. Y ahora pongo esta del TRI, la pongo aquí. Primero la multiplico por FI, suma sobre I de FI punto del TRI, menos suma sobre I de MI
RI dos puntos, punto delta RI igual a 0. Eso que les acabo de denunciar está hecho acá. Acá está hecho. Ahí está. FI, esto que está aquí es delta RI, menos MI por RI dos puntos. Pero vean, aquí RI dos puntos lo puse como la derivada respecto al tiempo de RI punto. Lo mismo. Punto delta RI. Pero delta RI ya lo puse como parcial de RI respecto a QJ por delta QJ. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Es esta ecuación, esta, pero ya en términos de las QJ. ¿Y para qué quiero esto? Porque ya sé que las QJ sí son independientes. Son independientes. Entonces lo que sigue es álgebra, cálculo básico para n grados de libertad. Ya lo hicimos con el doctor Piña para 2 grados de libertad. Aquí está para n, pero no es complicado. Vamos a ver cómo se hace. Aquí está, que se hace en este paso. Intercambiamos la suma, se puede, por la propiedad distributiva del producto punto. Entonces intercambian y les queda esto que está aquí. No, puse primero este. Me queda, y le cambié de signo. MI, derivada de RI punto respecto al tiempo, punto, la parcial de RI respecto a QJ por delta QJ. Intercambié en lugar de I y J, J e I primero. Ahí está. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Y ahora lo puse del otro lado esto, le cambié de signo todo. Este lo pasé para acá, negativo, y le quité los menos a los dos, y me queda ya ahí primero suma sobre J, suma sobre I, de FI por esto. Ahí está. ¿Está claro ese paso? Yo se los mando ahorita al final de la clase. Espero que terminemos, que saquemos las ecuaciones. ¿Está claro? Bien. Continúo. Ahora vean. Aquí para acá. Voy a cambiar el aspecto de este término que está aquí. ¿De qué manera? Vean. Si ustedes calculan la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad, vean, fíjense bien, ¿qué les va a dar? Les va a dar, meten la derivada, y la derivada de una suma es la suma de las derivadas, y les va a dar MI por la derivada de RI punto respecto al tiempo, que es esto que está acá, por la parcial de RI respecto a QJ, que es esto que está aquí, por delta QJ. Bueno, aquí nada más estoy haciendo esta derivada, nada más esta derivada. ¿Sí? Luego sería, perdón, esta que está aquí. Tomando esta, a ver otra vez, los voy a confundir. Esta derivada es la suma sobre I de la derivada respecto al tiempo de este. Eso es esto que está de este lado, disculpen, de este lado. Luego más MI, RI punto, la derivada respecto al tiempo de MI, RI punto, que es lo que está acá. A veces exagero, debe de parecerles claro. Lo que voy a hacer es que esto que aparece aquí, la suma sobre I de esto, es lo que aparece acá. Entonces, esto de aquí lo puedo escribir como todo esto, ya que si yo desarrollo la derivada de este producto, me da este más este que está acá. Pero como a mí lo que me interesa es este término, entonces lo pongo de esta forma. ¿Está claro? Eso por un lado. Ahora, antes de continuar, aplico lo que ya vimos, la cancelación de los puntos y el intercambio de D con delta que vimos con el doctor Piña para 2 grados de libertad. Aquí lo hacemos para n grados. ¿Cómo le hago? Derivo respecto al tiempo esto. La derivada de RI respecto al tiempo, o sea, la RI punto, va a ser igual
a la parcial de RI respecto a Q1 por Q1 punto, más parcial de RI respecto a Q2 por Q2 punto, etc. Parcial de RI respecto a QN por QN punto y parcial de RI respecto al tiempo, nada más. ¿Sí? Entonces, eso es la velocidad que está acá. Acá está. RI punto es parcial de RI respecto al tiempo más la suma sobre J, esta notación, de la parcial de RI respecto a QJ por QJ punto. Ya tengo esto. Ahora, esto de aquí le voy a calcular la derivada parcial respecto a una QK punto cualquiera. Le cambié el nombre al índice para que pueda yo distinguir aquí bien los productos. Cuando hagan esto, deben de preguntarse, ¿de quién depende la RI punto? Sabemos que la RI depende de las coordenadas y el tiempo. La RI punto va a depender de las coordenadas, de las velocidades generalizadas, de las QIs puntos y del tiempo. Entonces, cuando hagan esa derivada, deben de tomar en cuenta esa dependencia. Y eso les da lo que está acá. Perdón, lo que está acá. Parcial de RI punto respecto a QK punto, sí tiene sentido porque depende explícitamente de las velocidades generalizadas. Y eso va a ser igual a la parcial de RI respecto a QJ por la parcial de QJ respecto a QK punto. ¿De acuerdo? Y solamente ahí hay dependencia, porque en la RI solita no hay dependencia de las QK puntos. Entonces me queda esto. Ahora, ¿cuánto vale la parcial de QJ punto respecto a QK punto? Pues es una delta de Kronecker, ¿no? Solamente estoy sumando sobre J. Cuando la J sea igual a K, eso vale 1. Cuando J sea diferente de K, vale 0. Porque son coordenadas independientes. Entonces, solamente cuando haga yo esta suma, cuando J sea igual a K, vale 1. Entonces, primero es la delta JK. Y cuando haga yo la suma, solamente cuando J sea igual a K, vale 1. Entonces, aquí se transforma en la parcial de RI respecto a QK. ¿Qué fue lo que pasó? Se cancelaron los puntitos. Eso me parece. Entonces solo guardo. La otra que necesito. Tomo la parcial de RI respecto a QK y la derivo respecto al tiempo. Pues hago la derivada. Derivo primero respecto al tiempo. Entonces, la parcial de RI respecto al tiempo. Ahí está. Parcial de RI respecto a QK. Perdón. Parcial respecto al tiempo de la parcial de RI respecto a QK. Ahí está. Ya la derivada de t respecto a t, pues 1, esa ya no se pone. Y luego va la otra, que es la parcial de RI, la suma sobre J, porque ahora son NJ va desde 1 hasta N. Entonces es la parcial de RI respecto a Q, perdón, la parcial respecto a QJ de la parcial de RI respecto a QK, que es lo que estoy aquí calculando, con reglas de la cadena, por QJ punto. ¿Sí? Ahora aquí, en esta expresión, cambio aquí el orden de derivación. Eso se puede, recuerden que si las derivadas parciales son continuas, el orden de la derivación no se vale, pues. Entonces aquí, primero derivo respecto a QK, al tiempo, y después respecto a QK. Aquí se derivaba primero respecto a QK, después respecto al tiempo. Entonces ya me queda esto. Y aquí igual. Ahora derivo primero respecto a QJ, después respecto a QK, que es a la inversa de aquí. Entonces me queda esto. Pero lo que aparece entre paréntesis, que está acá, si se fijan, es la RI punto. Que está acá. Es la RI punto. Es esto que está aquí. Entonces me va a quedar que la parcial de RI punto respecto a QK. ¿Qué fue lo que pasó si observo de aquí para acá?
que se intercambiaron la D y la delta. Aquí se derivó primero respecto al parcial y luego derivada respecto al tiempo, la RI. Y aquí resultó que se deriva primero respecto al tiempo, la RI puntito, y después respecto a QK. Se intercambió el orden de derivación. Y por eso estas propiedades se les llama la cancelación de los puntos e intercambio de D y delta. Si aplico estos dos resultados, 28 y 29, aquí, en la 26, acá, ¿sí? Le voy a poner puntitos, etc. Entonces, se transforma aplicando 28 y 29 en la 27, dije 26, ¿verdad? Aquí. Le voy a poner puntitos acá, y aquí voy a intercambiar D con delta. Aquí le voy a poner puntitos, y aquí voy a poner parcial de RI punto respecto a QJ. Pues haciendo eso, me queda esto de aquí. Ahí están los puntitos que se pusieron, y aquí se intercambió D con delta. Entonces esto ahí lo guardo. Ahora, el segundo miembro, acá, estos dos, vean que se obtienen considerando la energía cinética. Toma la energía cinética del sistema de partículas que tengo N, y esa es la suma de las energías cinéticas. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que está escrita aquí como RI punto, RI punto. Calculan la parcial de T respecto a QJ punto de esta expresión. Pues eso va a ser igual, es la derivada conmuta el producto punto, así es que les va a quedar dos veces, con el 1/2 nada más va a quedar 1, y me queda la derivada del primero, MI punto, la parcial de RI punto respecto a QJ punto. Ahí les queda eso. En el otro producto les queda la derivada de este por el primero, que es lo mismo, por el producto punto. Dos veces con el 1/2, pues nada más les queda 1. Y luego la parcial de T respecto a QJ, pues es MI punto, la parcial de RI punto respecto a QJ, también dos veces. Poner 1/2, pues nada más me queda así. ¿Y esto para qué? Porque aquí nos damos cuenta que es lo que nos aparece aquí arriba. Ahí está, es este de acá. Y esta suma de acá es esta de acá. Entonces, esta ecuación la puedo escribir finalmente así. Derivada respecto al tiempo. Derivada respecto al tiempo de la parcial de T respecto a QJ punto menos la parcial de T respecto a QJ, que es esta. Y la F que aparece aquí acá, en la 26, la pongo como la fuerza generalizada, esta QJ, que es esta que está aquí. Y vean, ya poniendo explícitamente aquí la fuerza generalizada, eso está igualado a 0 con la delta QJ, pero estas delta QJ son arbitrarias e independientes. Entonces, ya al ser independientes, cada uno de los sumandos es 0, que es lo que está expresado acá, ya pasando este QJ del lado derecho. Y estas son las ecuaciones de Lagrange. Ahí lo vamos a dejar porque son 3 minutos. Lo que sigue es hacer una hipótesis sobre la FI, que si son potenciales, otras que dependan de las velocidades, y un conjunto de fuerzas que no sean conservativas. Eso lo veo en la próxima clase. Estas ya son las ecuaciones de Lagrange. Ya.
ya se les puede llamar que son las de Lagrange. Pero hay que poner ahora suposiciones sobre las fuerzas aplicadas. Y eso lo veré el viernes. Hasta aquí les voy a mandar el apunte. ¿Alguna pregunta? Creo que no, profesor. Entonces les voy a mandar el apunte hasta aquí, hasta la hoja 11. Y ya le dan una estudiada a ustedes. Y si tienen una pregunta que no haya quedado claro aquí los apuntes, pues me la hacen en la próxima clase. Por favor. ¿Alguna observación, sugerencia, pregunta, lo que gusten? ¿Puedes subir el ejemplo de las mancuernas? Sí. No aparece. ¿Qué debo de hacer? Ya, disculpen, ahí está. Dime. No, le preguntaba que si lo podía subir al Classroom. Ah, te entendí mal. Sí, también lo subo, dejen anotar. Entonces son los apuntes, la mancuerna. ¿Cuál otro pongo? Les voy a poner aquí lo tengo anotado. El de la esfera rodando en la esquina, ¿no? En la esquina. Sí, les subo esos 3 archivos. Los apuntes, la mancuerna y la esfera rodando en el saliente, ¿sí? Ahorita mismo, terminando. ¿Alguna otra sugerencia? Ahora sí. ¿De acuerdo? Ahorita lo hago. Por mi parte no tengo ninguna sugerencia, profesor. Bueno, bien, nos vemos, Fabián. Nos vemos pasado mañana. Ahorita mismo les mando esto para que ya lo tengan ahí. Me tarda un poquito, bueno, un poquito nada más. Lo que recorto ahí los apuntes, pero se hace rápido. Unos 10 minutos ya lo tiene. En Classroom. Claro, Es profesor. más, les voy a mandar ya el apunte completo de Lagrange, con la partecita que falta, para que ya lo vayan viendo y ya nada más la próxima clase lo explico otra vez. Les mando ya el apunte completo de Lagrange, de esto que estamos viendo. Entonces ya ahorita lo hago muy rápido. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos pues el viernes. Muchas gracias. Sí, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias.